Perdón, pero es que este día está un poquito raro por las lluvias en todos lados. Hace un momento me quedé sin nada de luz ni nada de nada. Entonces, si vuelve a pasar, me conecto nuevamente cuando vuelve a regresar la luz. ¿Oyeron? Acuérdense que el internet funciona a través de ello. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy. El siguiente juego de diapositivas ya lo tienen en Classroom para que puedan tener el material de estudio a disposición. Vamos a iniciar el día de hoy con esta frase de Thomas Merton, ¿verdad? Que nos indica, que nos habla acerca de la humildad y acerca del orgullo. A ver, ¿quién quiere participar, por favor? A ver, ¿quién quiere? Emily Paxtor. Emily Paxtor, ¿te encuentras por aquí? Sí, licenciada, buenas tardes. Buena tarde, ¿me puedes ayudar con la frase? Y luego Ilse Patzán. Dice, el orgullo nos hace artificiales y la humildad nos hace reales. Yo creo que con esto se refiere a que el orgullo se basa principalmente en cosas que no perduran o que son materiales y que la humildad es algo que perdura más en el tiempo y que nos acerca más con otras personas. Ok, muchas gracias. A ver, Ilse Patzán. Sí, licenciada. Yo pienso que tiene mucha razón. La verdad nos humaniza con el entorno que realmente vivimos, ¿verdad? Y poniéndonos en los zapatos de nuestra realidad, ¿verdad? Como país. Ok, muchas gracias, Ilse. Esta frase nos indica, ¿verdad?, que el orgullo nos hace artificiales y la humildad nos hace reales. ¿Cuántas personas que nosotros conocemos son tan insolentes, ¿verdad?, que por el orgullo no logran avanzar en nada y se olvidan de que las personas humildes caben en cualquier parte. Y a veces nosotros necesitamos tanto de una piedra como de una persona. Y tener un comportamiento tan frívolo como lo hace el orgullo, hace que nadie nos pueda echar la mano. Entonces recordemos esta frase siempre porque nosotros somos parte de un sistema y un sistema social donde está recubierto de personas humanas con sentimientos que al final de cuentas nos sirve para poder avanzar o estancarnos en la vida y no poder completar todos los objetivos que tenemos presentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de Robert King Merton. ¿Quién nos va a hablar acerca de lo que es la sociología o la estructura social? Nació en Filadelfia en 1910 en una familia humilde, judía, emigrante, doctorado en Harvard, donde se formó bajo Sarton, Sorokin, Henderson y Parson, leyendo su tesis en 1936. Ese mismo año publicaría el primer número de la American Social Review, uno de los más citados artículos, Las consecuencias no intencionadas de la acción intencional. Ingresa en 1940 en Colombia, donde conoce a otro inmigrante. Este es de origen austriaco y la colaboración de ambos logró que tuvieran una aportación. Merton
Será director hasta 1971, extraordinariamente fructífera en el desarrollo de la relación de la teoría y la investigación. Recordemos que aquí nos están hablando ellos acerca de la humildad, ¿verdad? Merton, a pesar de tener un doctorado en Harvard, pero venía de una familia humilde, él sabía perfectamente que si trabajaba con otras personas podía sobresalir en las investigaciones que él estaba haciendo. Por eso él decidió empezar a buscar personas para poder interactuar con ellos y poder relacionarse y poder tener una tesis basada en el estudio estructural. El reconocimiento académico le llevaría a Merton a partir de la publicidad o de la publicación de 1949 del libro La teoría y la estructura social, que de pronto sería un clásico de la sociología, traducido a 16 idiomas, reimpreso a 30 ocasiones, probablemente el libro más citado en la sociología del siglo XX, cuya lectura sigue siendo enormemente enriquecedora. Todavía en 1998 este libro figuraba junto a otros dos de Max Weber entre los 3 más influyentes de la sociología del siglo XX. Por su riqueza y su variedad, resulta difícil sintetizar las numerosas aportaciones que Merton indicó a los más variados campos de la sociología. Como renovador de la teoría de la profundidad, de los postulados básicos, del funcionalismo en la teoría de las funciones latentes, de las consecuencias no queridas y de la acción y de las profecías que autocumplen, término que ha pasado en lenguajes ordinarios. Como metodólogo y también frente a la gran teoría parsoniana, ebria de sintaxis y ciega de semántica, Merton defendió las teorías del nivel medio en las que era viable poner en contacto el discurso teórico de la investigación empírica propuesta a la consecuente de sus investigaciones. Recordemos que la investigación empírica es toda aquella que va a través de los conocimientos adquiridos desde el nacimiento. Y no solamente él, sino que varios de los filósofos que hemos estado estudiando tienen como base la metodología empirista. Como sociólogo de la desviación y la anomia, elaboró una tipología de 5 formas de adaptación desviada que ha sido aún la más extraordinaria utilidad. En el ámbito de la psicología social, destaca su aportación a los grupos de referencia y la teoría de la privación relativa. Merton revisó además profundamente la teoría de la burocracia de Weber, poniendo de manifiesto las consecuencias negativas del ritualismo. Finalmente, debe destacarse en el campo de mayor constancia que ha cultivado la sociología del conocimiento y sobre todo la sociología de la ciencia, área en la que ayudó a la esposa de Harriet Zuckerman, que se le consideraba como el precursor destacado de la tesis doctoral de la ciencia y tecnología en la sociedad de Inglaterra del siglo XVII, en el que desarrolla una hipótesis weberiana sobre la influencia del puritanismo en los orígenes de la ciencia moderna y su visión normativa en la institución científica regulada por etos democrático caracterizado en el comunitarismo, universalismo y el interés del escepticismo organizado, expuesta en las ciencias y la estructura social democrática y desarrollada en otros trabajos. Este sociólogo nos ayudaba a nosotros a ver mucho más allá de lo que era una estructura que se podía verificar a través de medios de prueba. Él sabía perfectamente que toda la estructura o el cambio funcional que existía era a través de los conocimientos de los estudios no solo empíricos, sino que científicos, para buscar la forma de cómo iban a tener el desarrollo en el auge que él iba a permitir. Era importante
reconocer a todos sus colaboradores anteriores o las tesis en las que él se basaba para poder demostrar lo que él inmediatamente quería. De esta forma es que nace una estructura social en la que él se da cuenta que no todos los seres humanos pertenecen, pero las muestras que se iba recreando le iban dando a él el principio de un gran estudio. En esta estructura social que él iba armando, no era la estructura que nosotros ya estábamos acostumbrados a ver en la época primitiva o en la época monárquica, sino que era una estructura donde habían más individuos inmiscuidos. Recordemos que en las estructuras anteriores solo había un estratus social bastante distintivo, que era el rey o la monarquía, luego venían los serviles a la monarquía, los artesanos y por último los esclavos, ¿verdad? Era la única estructura que conocía. Sin embargo, en el estudio del siglo XX, él se da cuenta que esta estructura social va teniendo diferentes cambios y no solamente en la sociedad, sino en la misma familia, ¿verdad? Que se va creando. Obviamente hay estudios que se hacen directamente de la familia y hay estudios que se hacen en el interior de la familia. Este sociólogo estadounidense y sus investigaciones sobre la sociología del conocimiento y la teoría sociológica y su análisis basado en el método funcional estructural, según el cual los hechos sociales y sus funciones deben considerarse como subsistemas del conjunto social, lo que convirtieron en una de las figuras más relevantes de la sociología anglosajona. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros veíamos a la sociedad como una misma estructura, como las personas ricas y pobres. Él nos dice que no solamente existen esta estructura, sino que existe una estructura donde lo podemos desarrollar como personas con ciertas características, ¿verdad? No únicamente decir el único poder o la única estructura que existe es la estructura social, donde pueden involucrarse a todos los miembros de una estructura dependiendo el material que cada uno de ellos adquiera o posea, sino que él nos hablaba, además de la estructura, de la familia, que en esta misma familia, ¿verdad? Nos podríamos dar cuenta del sacrificio que hacen los padres al enviar a los hijos a estudiar. Ahí se va creando una estructura y esta estructura está basada en las investigaciones que él hace de una forma muy mesurada, micro y macro, para poder desarrollar cada una de las investigaciones. Entre los estudios de Merton, cabe citar la teoría social de la estructura social, sociología de la vivienda, la teoría social y el análisis funcional, y la sociología de la ciencia de las investigaciones teóricas y empíricas. Todos estos avances que él tuvo en sus estudios nos da las aportaciones a la sociología. Merton, discípulo de Talcott Parsons, desarrolló en el campo de la sociología algunos de los postulados de este importante teórico del funcionalismo estructural. Entre sus obras destaca el análisis estructural de la sociología, donde enuncia su teoría de las funciones manifiestas y latentes. Pero para esto estamos y va de hablar del funcionalismo estructural y el funcionalismo estructural. Queremos saber qué es el funcionalismo estructural. El funcionalismo estructural sustenta la teoría con base en el sistema de acción y el esquema ágil. Se parte de la idea de que todo sistema tiene necesidades por satisfacer imperativamente. Tales necesidades son la adaptación, la capacidad, la integración y la latencia. Para él y para la parte del funcionalismo estructural, estas son necesarias para poder vivir. La adaptación dice que todo sistema debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades. Un claro ejemplo de esto podríamos ver cuando un niño es expulsado del vientre de la madre. Él adentro tenía todo a su alcance. Sin embargo, cuando es expulsado y nace al mundo real,
este bebé necesita hacer de este entorno su entorno. Entonces, él necesita satisfacer las necesidades. ¿Y cómo lo va a hacer? Un bebé, cuando tiene hambre, llora. Entonces, la mamá automáticamente sabe que debe de darle algo para satisfacer la necesidad de ese momento. Si le dan el biberón porque el niño no habla y él no lo toma, es porque su necesidad es otra. La necesidad de que le cambien el pañal, la necesidad de que tiene frío, la necesidad de que tiene algún dolor. Toda esta adaptación o este cambio que el bebé hace del salir de un entorno a otro entorno hace que tenga una adaptación. No hay niño que se deje morir cuando sale, sino que siempre busca la forma de poder satisfacer todas las necesidades en el entorno que él está. No porque sea de un estatus social diferente, el actuar va a ser distinto, sino que únicamente buscan la forma de cómo satisfacer sus necesidades. Luego tenemos la capacidad para alcanzar las metas. Todo sistema debe definir y alcanzar sus metas primordiales. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una planificación. Tenemos todos la capacidad de poder alcanzar metas siempre y cuando planifiquemos correctamente y concretamente lo que necesitamos. Si hacemos las cosas de una forma arrebatada, no vamos a alcanzar nada. Únicamente vamos a desperdiciar los medios y vamos a desperdiciar la capacidad que tenemos. Entonces, para poder tener esta capacidad de alcanzar metas, debemos estructurar o planificar cómo vamos a alcanzarlo. ¿Cuáles son las que necesitamos mantener para poder subsanar? Necesitamos alcanzar todo este emblemaje que a todo ser humano le hace falta y cada ser humano necesita para poder alcanzarlo. Porque si yo no tengo una planificación, no voy a alcanzar lo que quiera. Voy a tener un poco nada más. ¿Cuál sería el caso? Veamos el caso de yo necesito dinero. Si yo no tengo una planificación a largo plazo de cómo conseguirlo, me voy por lo más sencillo. Empiezo a robar. Y cuando empiezo a robar, sí voy a tener el dinero inmediatamente, pero de esta forma, como lo hice, puede tener consecuencias muy diferentes a las de alcanzar las metas primordiales. Mi capacidad no está capacitada a la necesidad que tengo. O me dejo de llevar por la necesidad para poder alcanzar mi capacidad. Entonces tengo que tener una planificación para poder alcanzar la meta. Obviamente en esta planificación voy a tener muy delimitadas cada una de las necesidades primordiales que se tienen para poder subsanarlas, ¿verdad? Luego tenemos la integración. Todo sistema debe regular la interrelación entre sus partes constituyentes. Para poder lograr en sociedad alguna de las metas, obviamente tenemos que tener una integración con otras personas. No podemos hacerlo solos. Y esta es una muy buena oportunidad para el trabajo en equipo, ¿verdad? En el caso de ustedes, estudiantes, tienen que tener una integración de algún grupo para poder llegar a cabo de la meta. Si usted es una persona sola, puede que llegue, pero le va a costar mucho más si tuviera la oportunidad de contar con alguien que le pueda aportar. Luego tenemos la latencia. Todo sistema debe proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos. ¿Qué pasa con esto de la latencia? Cuando nosotros queremos algo, obviamente que nos esforzamos, nos motivamos y somos muy entusiastas para alcanzarlo. Pero cuando ya se tiene o se ve cada vez más lejos, va decayendo muchísimo. Entonces ya no tenemos el mismo entusiasmo para poder alcanzarlo y eso va a hacer que nuestros objetivos se vayan terminando, se acaben o simplemente los cambiamos, ¿verdad? Y cuando estamos y va de cambiar objetivos, nunca llegamos a nada, porque en ninguno nos satisface. El funcionalismo estructuralista es una construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema complejo,
cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. Este enfoque ve a la sociedad desde un punto de vista macro. Considera que la sociedad evoluciona al igual que los organismos. Su objetivo es estudiar la función como son las normas, las costumbres, las tradiciones e instituciones. Una analogía popularizada por Spencer, quien presenta a estos sectores de la sociedad como órganos que trabajan para el buen funcionamiento del cuerpo como un todo. El ejemplo es la estructura del funcionalismo, que concibe a la sociedad como un enorme casillero con varios niveles. Dentro de alguna casilla de esa enorme estructura, sus actuaciones o sus papeles desempeñados dentro de ese estatus se denominan roles del sujeto. Esto debemos de tomarlo en cuenta. Podemos verificar un ejemplo más claro que podríamos discutir, sería como cuando nos hacen la división de las décadas. La década de los 60 con la década de del 2000, podríamos decir. Veamos nosotros de forma macro cómo era la estructura de la sociedad en el funcionalismo estructural de 1960. ¿Cuál es la diferencia contra la del 2000? A ver, alguien por favor. Solo les recuerdo que si no participan, no les doy chance de que tengan descanso entre exámenes. Sí, perdón, licenciado, no sé si estoy en lo correcto conforme a lo del funcionalismo estructural, pero podría ser las normas morales que se tenían a diferencia. Por ejemplo, hablamos de la sumisión completa de la mujer en los 60, a diferencia de los 2000. No sé si Exacto, eso podría aportar un poco. exacto, También perfecto. hablando también ahí sí que yéndonos un poco más a lo controversial, a la homofobia que se vivía en los 60 a comparación con los 2000, ¿verdad? Que aún está presente, pero no es respaldada como por una legalidad que decía que era un trastorno mental, ¿verdad? Sí, sí, tienes muchísima razón. Aunque va a depender, esto de la homofobia todavía existe y existe en una forma estructural muy grande. Ya, como tú dijiste, ya no tan grande, pero aún aparece, ¿verdad? Lo que sí es que ya está como que más decretado de que no es una enfermedad y que tampoco es una aberración, ¿verdad? Sino que es parte de un ¿qué podríamos decir? Como, es que no se puede, esa no se puede cuestionar porque cada una de las personas como seres humanos que son, tienen diferentes versiones de su cambio, ¿verdad? Entonces, esta es una de ellas. Tienes mucha razón, gracias. ¿Alguien más? Ilse. También podría ser refiriéndose al arte, que en los 60 también no lo veían tanto como una manera de un trabajo o algo así. No les gustaba que estudiaran como música o cosas relacionadas con el arte porque no lo miraban como un trabajo formal. Exactamente, tienes razón. Todo lo que tenía que ver con estudios artísticos, ¿verdad? No era parte de subsanar el desgaste que tenía la economía, porque recordemos que va a depender muchísimo de quiénes, porque si estamos hablando de una familia que está bien acomodada, obviamente va a tener el apoyo que es, pero si es de una familia pobre y se le ocurre hacer eso, Dios me guarde, la única persona en la que tenían enfocada la necesidad, ¿verdad? Para que ayudara a subsanar todas ellas, no logra tener una aportación
económica, sino que simplemente es como que si esa persona no existiera. Y iba teniendo demasiados desgastes sociales cada una de las decisiones que las personas iban tomando. En 1960, un compañero me dice, recuérdese que como no había internet, habían muchos hijos, se dedicaban a ser hijos. Y no es que se dedicaran a ser hijos, ¿verdad? Sino que simplemente era parte de la costumbre de ese momento. Todas las personas que tenían muchos hijos eran bien vistas, porque como tenían tierras para trabajar, necesitaban mano de obra. Sin embargo, ahora las casas son tan pequeñitas que todavía piensan comprar un perro. Entonces, todas estas tendencias, esta forma estructural de ver la sociología nos da aportaciones distintas, ¿verdad? De cada una de las épocas. Démonos cuenta en la parte de Europa que solicitan ahora a familias para que se vayan a vivir allá y puedan empezar a poblar ciertos lugares, porque las personas se dedicaron a no tener hijos porque eran muchísimos y había una sobrepoblación, que se quedaron en aquellos países de gente vieja. Entonces, esta gente no es que sea mala, sino que en realidad recordemos que todo tiene un impacto y el impacto en la juventud es muy bueno porque ellos tienen para acrecentar la economía. Sin embargo, las personas que ya son mayores ya están para que las mantengan, ¿verdad? No que las mantengan en una forma mala, sino que ya aportaron todo lo que tuvieron que dar y ya es la época de empezar a gozar. Entonces, esa estructura no hay quien la supla, porque no hay personas jóvenes para que puedan mantener a flote esa economía. Recordemos que es un cambio estructural, social, sin embargo, tiene un impacto económico en esa sociedad. Dice que el pensamiento funcionalista desde Comte ha mirado en particular hacia la biología como ciencia que proporciona el modelo más cercano y más compatible para la ciencia social. La biología se ha tomado para proporcionar una guía para la conceptualización de la estructura y la función de los sistemas sociales y para el análisis de procesos de evolución a través de los mecanismos de la adaptación. Es importante reconocer, ¿verdad?, que en esta época los cambios que se daban iban a tener impactos sociales sobre los que se iban a trabajar. No obstante a todas estas situaciones, siempre habían estudios o estructuras que manejaban o mantenían el mismo estatus o las mismas consecuencias para poder mantener la necesidad a un mismo nivel, ¿verdad? Esta estructura social es de una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente, que interactúan a través de su cultura como el lenguaje, el arte, la religión y tienen valores como gobierno, propiedades, estratificación, familia, grupos, etcétera. Los tipos que forman la estructura social es la familia, la religión, la ley, la economía. Y el gobierno son todas diferentes formas de estructuras sociales. Si nos vamos a enfocar a la familia, nos damos cuenta que en época antigua las familias tenían muchos hijos y ahora ya no los tienen. Podríamos tener otra característica que distinguía a la familia en su estatus, es que las personas no tenían la oportunidad de un estudio y ellos ahora se esfuerzan para que sus hijos tengan un estudio y los nietos van a tener un mejor estudio porque quieren ir creciendo en la estructura social. ¿Qué pasa cuando esa estructura social se rompe? Esta familia vuelve a empezar de cero. Todo lo que habían conseguido generación tras generación lo pierden y vuelven nuevamente a tener el nivel más bajo de la estructura, así como nos lo estaban enseñando, ¿verdad? Que era un casillero que se va caminando de uno en uno o se va construyendo de piso en piso, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que se necesite. En el caso de la religión, podríamos ver a aquellas personas o aquellos feligreses, ¿verdad? Que tienen servicio. Ellos tienen diferentes
estatus o les dan diferentes honores para que puedan permanecer en las religiones. Por ejemplo, podríamos ver en el caso de las hermandades de las iglesias católicas, que por el tiempo que van teniendo les van dando nuevos privilegios. Y así mismo pasa en la iglesia cristiana. Va a depender muchísimo de la familia a la que pertenece o el cuánto tiempo se han mantenido en la iglesia o pertenecientes a esa congregación que les van a dar los privilegios que ellos van a ir buscando. Es muy importante tomar en cuenta de que la estructura social se maneja de esa forma, ¿verdad? No necesariamente vienen a caer en una casilla, sino que tienen que construirla de la nada siempre, ¿verdad? Y obviamente esto va a tener impactos en la ley y va a tener impactos en la economía, como vimos en el ejemplo anterior. El gobierno son todas diferentes estructuras sociales, podríamos verificar, ¿verdad? Cuando fueron los gobiernos de los golpes de Estado, tenían una diferente estructura social a la que es cuando es electo democráticamente, ¿verdad? No es lo mismo tener un gobierno de facto a tener un gobierno que nosotros hemos electo, ¿verdad? A través del voto. Así se denomina a la forma adoptada por el sistema que se crea a partir de las relaciones que se mantienen los integrantes de una sociedad. Dichas relaciones sistemáticas propician el desarrollo de una cierta estructura social. En la sociología, la estructura social es el concepto que describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre los individuos, introducido en las ciencias por el alemán Wilhelm Simmel a finales del siglo XIX para explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada comunidad. En esto podemos ejemplificar lo que habíamos hecho hace unas clases, donde desarrollábamos el nivel o la capacidad que tiene una persona que estudia en un colegio como la capacidad de una persona que estudia en un instituto público. La persona que va a estar en un colegio va a tener la oportunidad de estudiar un idioma diferente y de tenerlo al 100%. Va a tener la oportunidad en estos casos, ¿verdad? De tener robótica. Es una de las clases que obviamente, es una de las clases que obviamente no se desarrollan en las escuelas nacionales, ¿verdad? Si mucho, algunas que están bien dotadas, lo que más pueden llegar a impartir es informática. Entonces, esa es la diferencia que se da. El inglés en una institución privada lo van a tener al 100%. En una institución pública, si mucho llega al 10%, ¿verdad? A tener una forma muy pequeñita de todo esto. Esto hace que las estructuras de una sociedad sean divididas. Esto hace que la estructura tenga la capacidad de seguir un parámetro como el que venía teniendo de un casillero, ¿verdad? En la construcción de cada uno. Pero si estamos viendo a nivel familia, estamos dando cuenta que sí va a ir un crecimiento, porque si los abuelos no iban a la escuela, no sabían leer y escribir, los padres ya saben leer y escribir. Los hijos se van a graduar de nivel medio y posteriormente otra generación vaya a la universidad. De esa forma es como se va a ir acrecentando la estructura social. En el caso de una estructura con gente que tiene más posibilidades, empiezan a tener un idioma inglés como un segundo idioma y otros empiezan a tener un tercer idioma. Ya empiezan a buscar, así como se desarrolla en una escuela pública, el uso de las herramientas para ser un trabajador constante, industrial. En este lado se va a trabajar una capacidad para que esta persona se desarrolle y sea el que vaya a llevar a cabo
gerencia de una empresa, ¿verdad? Entonces va a depender muchísimo de la estructura social donde se esté delimitando para que vea el crecimiento al que se está otorgando. Esto nos dice que existen algunas teorías y una de ellas es la estructuración de Anthony Giddens, que es una estructura de la teoría social sobre la creación y reproducción de sistemas sociales, la cual se basa en el análisis tanto de la estructura como de los agentes involucrados, sin dar prioridad a ninguno de ellos. Luego tenemos la teoría marxista, que es la de las clases sociales. Según Marx, la estructura de toda sociedad está constituida por niveles o instancias articuladas por una determinación específica. Aquí la determinación sería la base económica, ¿verdad? Que sería las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Y la supraestructura que comprende los niveles o instancias. También tenemos la teoría de la clase de poder. En esta podemos ver un ejemplo como el de la señorita esta Bonilla, que solo tenía 19 años y estaba trabajando en aeronáutica y tenía un salario como de 30,000 quetzales. Y vamos a ver a todo el sistema, ¿verdad? Que hay un montón de profesionales que se han matado estudiando, tienen maestrías, tienen doctorados y tienen un salario como de 15,000 quetzales, si bien les va, o 12,000 quetzales, ¿verdad? Y ellos se sienten súper bien pagados. Sin embargo, en ninguno de ellos vemos la teoría de la clase y el poder. Sí la vemos en el caso de la señorita Bonilla, porque no tiene los requisitos necesarios para tener la forma de ganar este dinero, pero a través del poder lo ha conseguido. Tenemos también lo que es el trabajo de Parson, que ha sido criticado por varias razones, entre otras cosas, por la atención comparativa escasa que le prestó a la desigualdad del poder, a la riqueza y otras recompensas sociales. En este caso, él únicamente hizo una estructura a nivel global, sin darse cuenta, ¿verdad?, en estos desarrollos que se pueden dar, como el que nosotros subrayamos de la señorita Bonilla, ¿verdad?, a través de lo que era el privilegio de poder, de haber nacido en cierta familia, que tengan el poder de darle ese trabajo, sin que tenga las características necesarias para llenar, si es que iba a trabajar o no sé de qué era lo que trabajaba, ¿verdad? Para tener ese salario con tan poca edad y tan poca experiencia. Para Merton y otros, la estructura social consiste no solo en patrones normativos, sino que también en desigualdades de poder, estatus y privilegios materiales que brindan a los miembros de una sociedad a una oportunidad o alternativas muy diferentes. Recordemos que obviamente si no están en la estructura que va para bien, tienen que estar en la otra estructura, pero siempre van a aparecer en cualquiera, ¿verdad? Para poder desarrollar lo que cada quien necesita o en lo que cada quien puede estar definido. Las sociedades complejas de estas desigualdades definen diferentes estratos o clases que forman el sistema de estratificación o estructura de clases de la sociedad. Ambos aspectos de la estructura social, el aspecto normativo y el aspecto distributivo, están fuertemente interconectados, como puede inferirse de la observación de que los miembros de diferentes clases a menudo tienen normas y valores diferentes e incluso contradictorios. ¿Cuál de esos valores podría ser diferentes? Por ejemplo, vamos a ver en una forma económica la aportación que se da a la iglesia. En una se da una aportación que es la que quiera dar, y en otras iglesias es un diezmo, ¿verdad?, que le solicita una cantidad ya determinada sobre lo que es para la pertenencia del mismo, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia que se va dando entre las estructuras sociales que nos están indicando en cuanto a lo que significa la religión.
Esto lleva a una consideración contraria al funcionalismo estructural. Ciertas normas en una sociedad pueden establecerse no debido a un consenso general, su valor moral, sino porque son supuestas a la población por aquellos que tienen el interés de hacerlo y el poder de llevarlo a cabo. Por ejemplo, las normas de Sudáfrica reflejaban los intereses de los valores de una sola parte de la población que tenía el poder de aplicarlas a la mayoría. En las teorías de la clase de poder, este argumento se ha generalizado con las normas de los valores y las ideas que se explican como el resultado de las desigualdades de poder entre grupos con intereses de conflicto. En esto nos podemos dar cuenta nosotros que cuando hay alguna situación de extrema naturaleza, a las personas que les van a dar o proporcionar la ayuda no son a las más pobres, sino que primero van al estatus social para ir dándole así conforme a la necesidad que la estructura social va marcando. Asimismo les van dando las ayudas. Puede ser en una inundación o en un terremoto, las primeras personas que van a recibir una ayuda económica o alimentos van a ser las personas que tienen menos problemas. Y estas van a ser las que tienen el estatus alto. Y luego las personas que tienen más problemas les van a dar alimentos que van sobrando, les van dando medicina, si se tiene, ¿verdad? Pero primero son atendidas en otros niveles. Esto es una estructura que se da de desigualdad en el poder de los grupos de interés. Y la teoría más influyente de este tipo ha sido el marxismo o el materialismo histórico. La visión marxista que se resume sucintamente en la frase de Marx: las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes. ¿Esto qué quiere decir? Que antes nos dominaban los ricos y ahora nos dominan los ricos. Siempre vamos a estar dominados por los mismos. Esa es una de las ideas que nos dice Marx, que el que tiene el poder de dominar es el que siempre va a mantener el poder sobre el dominante. Estas ideas se consideran como reflejos de interés de clase y están conectadas a una estructura de poder que se identifican en la clase de estructura. Este modelo marxista se reivindicó como particularmente válido para las sociedades capitalistas y ha recibido muchas críticas. El problema básico de su distinción sobre la estructura económica y la supraestructura espiritual, que se identifican con el ser social y la conciencia respectivamente. Esto sugiere que las actividades y las relaciones económicas son de alguna manera independientes de la conciencia, como si ocurrieran independientemente de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya toda esta forma se viene haciendo como parte de la costumbre. Sabemos perfectamente, si lo vamos a plantear de la forma del pensamiento, sabemos que no está correcto, pero seguimos haciendo lo mismo. Tenemos el conocimiento que es una forma incorrecta, pero volvemos a caer en lo mismo. La misma estructura nos vuelve a envolver y estamos siempre en el mismo embate. Sin embargo, el modelo marxista llegó a ser influyente incluso entre los científicos sociales no marxistas. La distinción entre la estructura material y la estructura no material continúa reflejándose en los libros de textos sociológicos, como la distinción entre la estructura social y la cultura. La estructura social aquí se refiere a las formas de que las personas están interrelacionadas o interdependientes, y la cultura se refiere a las ideas, conocimientos, normas, costumbres y capacidades que han aprendido en el comportamiento como miembros de una sociedad.
Si nos damos cuenta, entre países podemos ver el desarrollo que se da en esta estructura social. Nosotros somos una estructura llena de costumbres y tradiciones que si vamos a poner en una balanza o en un nivel estructural, vamos a ver que tenemos muchas costumbres de los españoles. Sin embargo, nos ponemos a la par de otro país centroamericano y ellos han dejado de desarrollar esas costumbres, ¿verdad? O por tener la menor capacidad de habitantes, se ha desarrollado de una forma más pequeña y no ha llegado a tener el impacto que tenemos nosotros. Si nos damos cuenta, en partes de los mismos países centroamericanos tenemos grandes abismos en las estructuras de las costumbres y capacidades. Por ejemplo, ahorita en el económico se nos está yendo ya de las manos El Salvador por la forma de cómo está trabajando su estructura de poder económico ante la sociedad. Y nosotros no podemos levantarnos ante ese impacto que hemos tenido con los malos manejos que hemos tenido anteriormente. Entonces, si gustan, nos quedamos hasta aquí y vamos a ver a terminar esta diapositiva la próxima clase, que sería el día viernes. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos el día viernes. Buenas tardes, licenciada.